Hoy vamos a analizar a fondo uno de los procesadores de audio más usados en sonido en vivo, el Drive Rack PA2. Es un procesador digital de altavoces diseñado para colocarse entre la consola de audio y los amplificadores, o directamente a los altavoces si son autoamplificados, para optimizar y proteger tus altavoces con los algoritmos Auto EQ, limitadores y muchas opciones más. En la parte trasera tenemos la entrada de alimentación, un puerto Ethernet, es un conector RJ45 que sirve para controlar el PA2 de forma inalámbrica, un puerto USB tipo B que sirve para actualizar el firmware del PA2. Cuenta con 6 salidas XLR balanceadas, esto permite tener una configuración a 2 vías usando las salidas High y Low, y para 3 vías usamos las salidas High, Mid y Low. Cuenta con 2 entradas balanceadas, estas entradas pueden ser configuradas como mono o estéreo. Acá es donde recibe la señal principal de la consola o mixer, normalmente es el main L y R de la consola de audio. Este interruptor ajusta el nivel de la sensibilidad de la entrada del drive rack. Por ejemplo, si la señal viene de una consola profesional, el nivel correcto es más 4 dBu, que sería botón sin apretar afuera. Y si trabajas con equipos domésticos y viene la señal de una mixer de DJ, el nivel adecuado es menos 10 dB, que sería botón apretado. Este interruptor ajusta la sensibilidad de la entrada del drive rack. Por ejemplo, si la señal viene de una consola profesional, el nivel correcto sería más 4 dBu, que sería el botón sin apretar afuera. Y si trabajas con equipos domésticos y viene la señal de una mixer de DJ, el nivel adecuado es menos 10 dB, que sería el botón apretado. Si ajustas mal, puedes provocar distorsión en la señal o una señal con bajo nivel y con ruido. El otro interruptor es el botón Leave, se usa para desconectar la tierra del pin 1 de la conexión XLR. Esto ayuda a eliminar ruidos causados por bucles de tierra, y esto sucede cuando tienes varios dispositivos de audio conectados o cuando hay problemas de aterramiento. En la parte frontal tenemos una entrada para el micrófono RTA. Esto es útil para realizar una calibración del sistema. Una pantalla LCD que tiene 4 pantallas de inicio en las que puedes elegir. Para alternar solamente pulsamos la rueda data en el modo inicio, y la primera es la pantalla de inicio de configuración. Es la pantalla por defecto. En el lado izquierdo indica la configuración de entrada y en el lado derecho indica la configuración de salida, para los agudos, medios y bajos. Medidor dinámico que muestra la actividad del compresor en la entrada y en la salida el limitador. Una pantalla RTA que nos proporciona un acceso rápido al analizador en tiempo real. Y la pantalla de información del sistema que muestra la versión de firmware y la dirección IP asignada. Al pulsar este botón Back, irá hacia atrás en el menú en el que te encuentres. Una rueda de datos, que esta rueda sirve para seleccionar opciones y parámetros, y para configurar hay que pulsar la rueda. El asistente Wizard, que al pulsar este botón ingresa al menú de asistentes y sirve para crear una configuración nueva o editar una ya existente. En resumen, te ayuda a configurar tu sistema. En la sección de presets tenemos el recall, que se utiliza para cargar un preset o escenas ya realizadas, y el store para guardar las modificaciones. El utility, que al pulsar este botón nos dará una información acerca de los parámetros de firmware y de red del PA2. Botones de acceso instantáneo, que al pulsar cada uno de estos botones ilumina su LED en color verde y abre su menú correspondiente. Tenemos medidores de entrada, que nos indica el nivel de la señal que hay en los conectores de entrada, left y right, de la parte trasera del drive rack. Un LED de clip de saturación, que este LED se enciende cuando la señal de entrada está siendo saturada. Esto puede deberse a una mala colocación del interruptor. Unos medidores de salida que indican el nivel de la salida de cada vía. Tenemos el LED threshold, que indica la actividad del limitador. Verde significa que la señal está por debajo del umbral. Amarillo, la señal tiene una pequeña limitación. Y rojo, cuando la señal ha superado el umbral y está siendo constantemente limitada. Y los botones mute, que al pulsar cambia de color rojo, y eso significa que la señal está silenciada. Conecte las salidas principales de su consola a las entradas del PA2. En el caso de que la configuración sea 3 vías, conecte las salidas high a su amplificador para agudos o directamente a su altavoz, si su altavoz es autoamplificado. Luego conecte las salidas mid a su amplificador de medios o directamente a su altavoz.
Y por último, conecta las salidas low a su amplificador para bajos o directamente al subwoofer. En el modo 2 vías, conecta las salidas high a su amplificador para agudos o directamente a su altavoz. Las salidas mid las descartamos y las salidas low conectamos a su amplificador para bajos o directamente a su subwoofer. Después de haber conectado todo, empezamos con la configuración. Existen dos opciones para la configuración. Puede elegir una configuración preestablecida a través de un preset y dentro del preset tiene dos configuraciones. Los de usuario que ocupan del 1 al 75 la memoria del drive rack y los de fábrica que ocupan del 76 al 100. La diferencia entre estos dos tipos, los de fábrica están destinados para ser usados como plantillas y no pueden ser sobrescritos, y los de usuarios pueden ser sobrescritos. Es decir, que del 1 al 75 puedes guardar tus ajustes y del 76 al 100 no. Y la segunda configuración es a través del Wizard. Para configurar un sistema nuevo, presionamos el botón Wizard. En el menú Wizard Menu giramos la perilla Data y seleccionamos la opción Run Setup Wizard y seleccionamos Run All Setup. El sistema nos preguntará si queremos usar una configuración actual o iniciar desde cero. Seleccionamos New Setting, es decir, nueva configuración, para comenzar con todos los parámetros limpios. El Drive Rack nos pedirá definir el modo de entrada. Aquí seleccionamos si la señal que llega desde la consola es mono o estéreo. Para este ejemplo elegiremos estéreo, es decir, una señal izquierda y derecha. Luego aparecerá la configuración del ecualizador gráfico. El sistema nos permite elegir entre Stereo Linked o Dual Mono. Stereo Linked significa que cualquier modificación que haga se aplica a ambos canales. En cambio, en el modo Dual Mono nos permite procesar el canal izquierdo y derecho de manera independiente. El asistente nos pedirá seleccionar la marca del altavoz principal que estamos utilizando. Si no encuentras la marca o modelo, selecciona Not List. Lo que yo te recomiendo es que si tu parlante se encuentra en la lista, pongas igual no listado, porque nos permite tener una configuración totalmente personalizada. Cuando el Drive Rack nos pide seleccionar el modo de altavoz principal, nos da dos opciones, pasivo o two-way. Esto no se refiere a si el parlante es activo o pasivo, sino se refiere a cómo están divididas internamente las frecuencias del altavoz principal. En el modo pasivo, el altavoz principal reproduce medios y agudos juntos, a través de solo una conexión, porque utiliza su crossover interno. En el modo two-way, el altavoz principal recibe dos señales separadas, una para medios y otra para agudos, usando un crossover externo, que en este caso es el drive rack. Es decir, en el modo pasivo es para dos vías, utiliza las salidas low y high, y en el modo two-way es para tres vías, utiliza las salidas low, mid y high. En este caso elegiremos para tres vías. Luego nos preguntará si estamos usando sub o no. Seleccionamos que sí. Después nos saldrá la selección de la marca del subwoofer. Elegiremos no listado nuevamente para este ejemplo. Después nos preguntará cómo va a configurar tu subwoofer, si en mono o estéreo. Seleccionamos estéreo. Luego seleccionamos la marca del amplificador que vas a utilizar para los agudos. En esta opción también elegiremos no listado. Seleccionamos la marca del amplificador para los medios y bajos, no listado también. Nos preguntará si desea aplicar los cambios actuales, sí o no. Le damos que sí y listo. Presiona el botón atrás dos veces para ver la configuración que acabas de hacer. Luego nos vamos al crossover para configurar correctamente cada vía. El crossover del PA2 puede ser configurado para funcionar en rango completo en dos vías o tres vías. Todas las salidas proporcionan un filtro de paso alto y paso bajo, con tipos de filtro Butterworth o Linky Trilly, con su pendiente de filtro que varía desde los 6 dB por octava a 48 dB por octava. Cada par de salidas, es decir, high, mid o low, tiene su propio conjunto de parámetros. Esto evita que un altavoz reproduzca frecuencias que no puede manejar y así protegerlo y a la vez mejorando el sonido. Para lograr un buen corte para los altavoces, revise las especificaciones de sus altavoces. Si está usando un subwoofer y no encuentra el rango de frecuencia, debe hacerlo oído. Normalmente los subwoofers y los full rangos se cruzan aproximadamente entre 100 Hz y 90 Hz. Ojo, esto es una buena configuración para comenzar.
Como seleccionamos two-way a dos vías más el subwoofer nos da un total de tres vías. Es por eso que nos sale en el crossover una banda para los agudos, una banda para los medios y una banda para los graves. En caso de que sea dos vías, pasivo, solo saldrá para dos bandas, una banda para los agudos más los medios y otra banda para los graves. Seleccionamos la banda para el altavoz de los agudos. Acá nos muestra high y eso nos indica que estamos en la banda de agudos. Además tiene esta gráfica que nos ayuda a ver visualmente nuestros cortes y la que está resaltada es la que estamos modificando. Por ejemplo, el parlante de los agudos puede reproducir frecuencias de 2 kHz hasta frecuencias superiores. Configuramos el High Pass Frequency que ajusta la frecuencia de paso alto. Vamos a ponerlo en 3 kHz. El tipo de filtro BW representa Butterworth. Cuando agregamos dos filtros Butterworth se crea un aumento de 3 dB en la frecuencia de crossover. LR representa Linked Relay. Cuando se agregan dos filtros Linked Relay no hay aumento en la frecuencia de crossover. Es por eso que estos dos tipos de filtros son muy populares y lo pondremos con un filtro LR48. Y la ganancia, el gain, que ajusta el nivel de la salida de la vía seleccionada. El LP Frequency, que ajusta la frecuencia del filtro de pasabajos. Para nuestro parlante para medios es capaz de reproducir frecuencias desde 250 Hz a 2 kHz. Para que no se pierda ninguna frecuencia es recomendable usar el mismo filtro. En este caso volveremos a colocar el filtro LR48. Nuestro subwoofer puede reproducir frecuencias de 40 Hz a 250 Hz, así que configuramos la frecuencia de paso alto a 40 Hz con un filtro LR48. Y con fines prácticos dejaremos un low pass en 100 Hz con filtro LR de 24. El botón Store se iluminará cuando uno o varios parámetros han sido modificados y no fueron guardados en la memoria del PA2. Entonces, para guardar, pulsamos el botón Store. En la pantalla LCD podremos conservar ese nombre o cambiar el nombre. Para cambiar el nombre, giramos la rueda Data y empezará a editar la letra resaltada. Y pulsamos la rueda Data para seleccionar y pasar a la siguiente letra, y así sucesivamente. Una vez terminado el nombre, pulsamos Store de nuevo. Seleccionamos la ubicación en donde se guardará, pulsamos el botón Store por tercera vez para guardar el ajuste y listo. Tip: para hacer un guardado rápido, pulsamos el botón Store 3 veces de forma sucesiva. Para acceder al menú, pulsamos el botón Ecualizador gráfico. Tiene 31 bandas. Puede ser configurado para funcionar en modo mono dual o estéreo. En este caso está en el modo estéreo. On-Off, este parámetro activa y desactiva el ecualizador. Tiene curvas rápidas que permiten modificar con rapidez la respuesta de frecuencia del sistema. Flat, My Band, Speech, Performance, DJ y Manual. Y las frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Cada banda podemos ajustar de menos 12 decibeles a más 12 decibeles. Auto EQ, que utiliza un micrófono de medición para analizar la respuesta del sistema y cuenta con 8 bandas de selección. El AFS, que detecta la retroalimentación y puede eliminarla justo antes de que se cree el feedback. Entonces, este es realmente útil si estás en un lugar pequeño o con mucha reverberación. La supresión de retroalimentación utiliza 12 filtros. Son 12 filtros de ecualización con un ancho de banda muy estrecho. Tenemos el tipo Speech, Music and Speech, Music. Este parámetro establece el ancho de banda de los filtros. Después tenemos el Live After de 5 segundos a 60 minutos. Determina cuánto tiempo tardará el AFS en intentar eliminar un filtro establecido. El Fix Filters de 0 a 12 que establece qué cantidad de filtros serán asignados como filtros fijos. Subharmonic, que sirve para mejorar las frecuencias bajas. Los medidores muestran un nivel general del efecto, nivel de efecto de 35 a 56 Hz y un nivel de efecto de 24 a 36 Hz. El Overall Subharmonic de 0 a 100 que establece el nivel general del efecto. 36 a 56 Hz, este parámetro ajusta cuánto se agregará de efecto entre la zona de 36 a 56 Hz y de 24 a 36 Hz. El compresor, que nos ayuda a tener un control general en la entrada del drive rack, es decir, que afecta la señal de entrada y no de forma individual.
El pre-delay de entrada, que puede servir para aplicar un retardo leve al sistema, es por eso que se ubica antes del crossover, tiene hasta 100 milisegundos de delay. Ahora pasamos a los parámetros de salida. Cada vía se procesa de forma independiente, high, mid y low. Esto dependiendo de la configuración que hayas elegido en tu sistema. Tenemos el ecualizador paramétrico de 8 bandas, es decir, podemos hacer hasta 8 modificaciones diferentes. Los limitadores, que nos sirven para establecer un umbral y así proteger nuestros altavoces, y también evitando así que los amplificadores se saturen. Los delays de salida, etiquetados en high, mid y low, que son usados para alinear en tiempo los altavoces. Cada par de salidas tiene un máximo de hasta 10 milisegundos de retardo. El RTA, analizador en tiempo real, que nos permite monitorear los niveles de frecuencia. Esta información puede ayudar a identificar problemas del sistema, como por ejemplo cuando existe una mala configuración en el crossover. Dentro de los parámetros del RTA tenemos Slow y Fast, que ajusta la velocidad a la cual el RTA realizará un muestreo de audio. Cuando está configurado en Slow, el RTA se actualizará a una velocidad más lenta, haciendo que sea más fácil de leer los niveles de amplitud en todas las frecuencias. El Offset de 0 a 40 decibeles, que ajusta el nivel de la señal que ingresa al RTA. Cuenta con un generador de señal. Puede ser usado para calibrar el sistema o también puede ser usado para medir la respuesta en frecuencia. Hay dos opciones de ruido, ruido blanco y ruido rosa. Y por último tenemos los medidores de salida. Podemos mutear cada vía de forma independiente, solo los bajos, medios o mutear todo el sistema al mismo tiempo. Para controlar el Drive Rack PA2 de forma inalámbrica desde un iPad, tablet, celular o una computadora, primero debemos conectarlo a una red. Para esto necesitamos un router con DHCP, el Drive Rack PA2 y el dispositivo desde el cual lo vamos a controlar. Conectamos el router al puerto Ethernet que está ubicado en la parte trasera del Drive Rack, utilizando un cable LAN mínimo de categoría 5E. Luego verificamos que el Drive Rack haya recibido una dirección IP. Para eso presionamos el botón Utility, giramos la rueda Data hasta llegar a información del sistema y presionamos Select. Aquí podemos ver la dirección IP asignada por el router. Luego en el iPad nos conectamos vía Wi-Fi al mismo router, el que está conectado en el Drive Rack. Descargamos e instalamos la aplicación oficial del Drive Rack PA2 en el dispositivo. Una vez abierta la aplicación, buscará automáticamente el procesador dentro de la red. Cuando aparezca el icono de Drive Rack en la pantalla, lo seleccionamos para conectarnos. Una vez conectados ya podemos controlar todo el Drive Rack de forma inalámbrica. El Drive Rack PA2 es una herramienta muy completa para gestionar, optimizar y proteger un sistema de sonido. Bien configurado puede marcar una gran diferencia entre claridad, control y seguridad del PA2.